¿Y si la mayor rebelión de los cielos no fue la de Lucifer? ¿Y si otro ángel silencioso, olvidado, se atrevió a hacer lo impensable, no para dominar, sino para descubrir? Un ángel que no cayó, sino que desgarró el cielo para salir. Desde que la humanidad aprendió a contar estrellas, ha oído hablar de la caída de Lucifer, el portador de la luz, el querubín que quiso ser como Dios. Ese ha sido el relato enseñado, amplificado y eternizado como la gran revuelta celestial. Pero, ¿y si hay otra historia? Un relato que fue ocultado no por casualidad, sino por conveniencia. Una historia que habla de otro ángel, uno que no quiso ser adorado, sino comprender lo que nunca fue revelado. En los registros apócrifos conocidos como el Apocalipsis de Pedro, un manuscrito rechazado por los concilios y silenciado por los siglos, hay una referencia sutil, pero inquietante, a una figura nunca mencionada en las escrituras canónicas: el guardián del umbral. Este ángel no estaba entre los rebeldes de Lucifer, no estaba entre los caídos, ni siquiera estaba en el cielo. Su función era única, solitaria y temida: custodiar el umbral entre los mundos, entre lo que Dios reveló y lo que aún mantuvo en silencio. La tradición lo llama Corel, un nombre borrado de la mayoría de los registros, pero en textos gnósticos y cópticos, encontrados en cuevas y vasijas selladas, su nombre resurge como un susurro. Dicen que Corel permaneció milenios en el mismo punto, entre los márgenes de lo visible y lo invisible, entre la creación y el abismo anterior a la creación. Escuchaba, veía, pero nunca cruzaba. Hasta que algo cambió, y él cruzó. A diferencia de Lucifer, que cayó intentando ascender, Corel cayó intentando descender. Su pecado no fue el orgullo, sino la curiosidad. Su deseo no era el trono, sino el misterio que precedía al trono. Al desgarrar el cielo y cruzar el límite que solo Dios podía transponer, Corel inició una rebelión no contra la autoridad, sino contra el silencio divino. Una transgresión sin guerra, sin palabras, pero con consecuencias que resuenan hasta hoy. Muchos dicen que fue destruido, otros que fue desterrado, pero los antiguos advierten: lo que cruzó el velo no desapareció, solo cambió de lugar. Cliffhanger para el capítulo 1. Porque el cielo solo se cerró después de que él pasó, y lo que vio allí, ni los serafines se atrevieron a preguntar. Este es uno de los relatos más oscuros jamás escondidos por la historia sagrada. Si llegaste hasta aquí, es porque fuiste llamado a ver lo que está entre líneas. Entonces, prepárate, dale me gusta, comenta y comparte ahora, porque su nombre fue borrado. Pero hoy lo vamos a revelar. Antes de que hubiera caída, antes de que hubiera guerra, antes incluso de que Lucifer pensara en ascender, había un punto en el cielo donde ningún ser podía pasar, y ese punto era vigilado por él. En las tradiciones judaico-cristianas más antiguas, aquellas que nunca se leyeron en los púlpitos, pero que fueron susurradas entre místicos, rabinos y monjes, se habla de una región entre los mundos, un espacio liminal, un lugar de transición donde la luz termina, pero las tinieblas aún no comienzan. Los cabalistas lo llamaron Sof Ma'abar, el fin del cruce. Allí, según los textos del Apocalipsis de Pedro y fragmentos del Libro de los Secretos, fue colocado un ángel que no cantaba, no luchaba, no se movía, solo observaba. Su nombre, olvidado en las páginas de la tradición oficial, era Corel. Corel no era como los demás, no tenía corona, trompeta ni espada. Su gloria estaba en la inmovilidad. Él era el límite, la barrera viva entre lo que Dios creó para ser visto y lo que Él ocultó incluso de sí mismo. Habitaba en lo que los místicos llaman el borde de la creación, donde las aguas de arriba y de abajo se dividen, donde los firmamentos se superponen.
Era, según el códice etíope, el sello vivo entre los mundos. Su misión: vigilar el punto donde el cielo toca el no cielo, el límite entre lo que fue declarado bueno y lo que nunca fue declarado. A diferencia de los otros ángeles que operaban en coros, ejércitos y tronos, Corel era único. No tenía igual, no había otro como él. Algunos relatos sugieren que ni siquiera los arcángeles tenían permiso para acercarse a ese espacio. Era un lugar aislado, y él, un testigo silencioso de lo que nadie más veía. La propia creación parecía respetarlo. El tiempo no fluía de la misma manera donde él estaba, y él no estaba, flotaba, como si fuera sostenido por una orden que precedía al tiempo. Pero los milenios pasan, incluso en el cielo, y Corel comenzó a sentir. No sabe exactamente qué sintió, pero antiguos textos sugieren que empezó a escuchar algo desde el otro lado, un sonido que no era sonido, un llamado que no era voz, una inquietud que no venía del error, sino de la ausencia de respuesta. El libro de Yachaziel, preservado por monjes etíopes, afirma que Corel dejó de observar el cielo y comenzó a mirar el velo que separaba el cielo de lo que estaba más allá. Una tela etérea, como una membrana viva, que temblaba ligeramente, y cada vez que ese velo temblaba, Corel se preguntaba: ¿por qué Dios puso algo allí, si no quería que fuera visto? Esa pregunta fue el origen de todo. La semilla de la transgresión, no el orgullo, no la envidia, sino la curiosidad sagrada. Por milenios contuvo ese deseo, hasta que, como dice el fragmento de Damasco, y cuando llegó el tiempo no contado, volvió el rostro, y por primera vez miró al otro lado. Y lo que vio no era creación, no era tinieblas, era algo que no tenía nombre. Y eso lo transformó para siempre. Si creías que el mayor peligro era la caída, estás equivocado. El mayor riesgo siempre fue el deseo de saber. Continúa en el próximo capítulo, porque el mirar de Corel no fue un error, fue un acto de ruptura. Y lo que vio desafiaba al propio Dios. Algunos ángeles cayeron por orgullo, otros por deseo, pero solo uno fue juzgado por mirar y ver lo que no debía existir. Cuando Corel volvió el rostro y contempló más allá del umbral, el cielo no tembló de inmediato. No hubo truenos, ni gritos, ni explosiones de luz. El universo permaneció en silencio, como si Dios, en ese instante, solo observara. Pero dentro de él, algo se rompió. Algo que ningún ángel había sentido jamás. Horror y éxtasis al mismo tiempo. Lo que vio no puede describirse como forma. No era un ser, ni un lugar, ni siquiera una ausencia. Era algo que estaba allí, antes del orden. En el códice llamado Las Escalas de Baruch, preservado por un pequeño grupo de judíos místicos, hay una descripción que se cree hace referencia a lo que Corel vio. Contempló el antes del sonido, el antes del nombre, el antes del trono, y allí se vio un reflejo sin luz y una voz sin origen. Era el no ser, el antisentido, el protoabismo. Pero el detalle más impactante es que allí también había un eco de Dios, no una imagen, no una presencia, sino una impresión de voluntad, como si el propio Creador hubiera dejado una sombra de sí mismo fuera de la creación. Y Corel la vio. La mirada que atravesó el velo no regresó igual, porque al tocar con los ojos lo que Dios había escondido incluso de los querubines ardientes, el ángel cruzó un límite ontológico. Vio algo que los cielos no estaban preparados para recordar, algo que el mundo no soportaría saber. Al retroceder, Corel ya no era solo el guardián, se había convertido en testigo, y ese fue el verdadero problema. Al regresar a su puesto, algo era diferente. El firmamento que antes fluía a su alrededor ahora parecía repeler su presencia. Los cielos lo reconocían.
pero con temor, como si las leyes espirituales comenzaran a rechazarlo lentamente. Textos cópticos describen este retorno con una frase breve, pero devastadora. Y cuando regresó, los cielos estaban en silencio. Miguel lo vio. Gabriel también, pero ninguno habló con él. No hubo aclamación, no hubo acusación, solo un vacío entre miradas. Y fue en ese silencio que comenzó el juicio. Lo más inquietante es que Corel no dijo una palabra. Ningún intento de explicarse, ninguna confesión, ninguna negación. Permaneció callado, porque tal vez supiera que lo que vio no podía traducirse. Tal vez ese fue el verdadero error, no la mirada, sino el regreso, el acto de traer de vuelta a la creación lo que solo pertenecía al misterio de Dios. Algunos apócrifos sugieren que la mirada de Corel contaminó capas del cosmos, que las galaxias más lejanas sufrieron inestabilidad tras su retorno, que agujeros negros surgieron en los bordes del firmamento como consecuencia de la ruptura. Otros dicen que en ese momento el cielo comenzó a crujir y el trono se inclinó ligeramente. Fue entonces cuando los ángeles más antiguos, aquellos cuya existencia precede a los nombres, se reunieron. Un concilio sin cánticos, sin oraciones, sin trompetas, solo presencias. Y frente a ellos, Corel permaneció, ni arrepentido, ni revelado, solo, con los ojos demasiado abiertos. Pero el cielo no grita, excluye, y lo que el cielo no puede juzgar con palabras, lo expulsa con silencio. La mirada de Corel atravesó algo que ni los mayores profetas se atrevieron a tocar. Continúa en el próximo capítulo, porque ahora él ya no es un guardián, es un riesgo vivo, una memoria prohibida, y la sentencia está a punto de caer. ¿Puede un ángel pecar sin blasfemar? ¿Puede desobedecer sin alzar la voz? Corel no desafió a Dios con palabras, solo fue demasiado lejos. En el cielo, los juicios no se parecen a los de la tierra. No hay tribunal, testigos ni argumentos. Cuando un ángel transgrede, no hace falta explicación. La propia creación siente el desequilibrio. Reacciona como un cuerpo que intenta expulsar una infección. Y así fue el juicio de Corel. No fue acusado. Nadie pronunció su nombre. No sonó ninguna trompeta. No se alzó ninguna espada. El juicio de Corel fue un silencio absoluto. Dios no habló. Los arcángeles solo lo observaron. Y poco a poco, el cielo comenzó a rechazarlo. Según el manuscrito de Quitrael, preservado en las ruinas de una abadía armenia, las vestiduras de Corel comenzaron a perder color. Su luz dejó de reflejarse. Su sonido se apagaba incluso al caminar. Era como si estuviera siendo borrado de la realidad, no por la ira divina, sino por un proceso natural, como una ecuación que ya no tenía sentido dentro del sistema celeste. Corel, antes hecho de sustancia eterna, comenzaba a convertirse en algo indefinido, un entrelugar, un residuo espiritual. El fragmento de Asiel, encontrado en Nag Hammadi, trae un relato estremecedor. Y Miguel, el comandante de las huestes, solo bajó los ojos. Y esa mirada no fue de furia, sino de pesar. Acarel había cruzado un límite sagrado, el de la permisión sin convocatoria. Vio lo que Dios no ordenó que se viera, y eso para los cielos era un error imposible de corregir. Por eso, su sentencia fue no pertenecer. No fue arrojado al infierno, ni cayó como los hijos de Lucifer. Fue retirado de todo, expulsado del cielo, negado por el infierno, separado de la tierra. Fue condenado a un estado que los textos apócrifos llaman el afuera, un plano existencial donde todo es eco, sombra y vestigio. El libro de Lumiel lo describe así: y fue llevado a un espacio donde las palabras aún no llegan, donde la luz se deshace antes de nacer, donde el tiempo repite lo que nunca ocurrió.
Y lo más inquietante, Corel lo aceptó. No suplicó, no pidió perdón, porque tal vez había entendido algo mayor que el castigo. Tal vez, al ver lo que vio, comprendió que el juicio no era un castigo, sino una consecuencia inevitable, y entonces desapareció. No cayó como Lucifer, no fue encarcelado como los ángeles de Génesis 6, simplemente dejó de estar entre nosotros. Pero antes de ser exiliado, ocurrió una última cosa. Según los registros del Apocalipsis de Pedro, el velo fue cosido nuevamente, pero con marcas. Algo había quedado, no en palabras, sino en la propia estructura del cielo. Una grieta invisible, un punto frágil, un lugar donde la presencia de Dios no se siente de la misma forma, y eso, hasta hoy, intriga a profetas, místicos y teólogos, porque tal vez no se fue solo, porque el cielo se cerró sobre él, pero algo quedó atrás, y el desgarro comenzó a repetirse. El juicio de Corel no fue solo el fin de un ángel, fue el nacimiento de una falla en la creación, un eco que persiste hasta hoy. No te detengas ahora. En el próximo capítulo veremos qué pasa cuando el tiempo también comienza a desgarrarse. El primer desgarro fue en el cielo, el segundo fue en el tiempo. Expulsado, arrancado de la morada de la luz, Corel no cayó en un lugar. Cayó fuera de todo, fuera del espacio, fuera del tiempo, fuera del lenguaje. Pero una conciencia como la suya no se disipa. Resiste, aunque esté herida, aunque sea errante. La herida del exilio no fue solo espiritual, fue cósmica. Y donde quiera que Corel tocara, la realidad se resquebrajaba. Comenzó a vagar entre fisuras. Del tiempo, del espacio, de la conciencia. Doblaba las capas de la creación, como quien busca una costura secreta, un camino de regreso. Pero las puertas estaban selladas, y el silencio que Dios impuso era tan absoluto que incluso el sonido de su pensamiento resonaba en ecos que no regresaban. Fue en ese estado que los desiertos comenzaron a verlo. Antiguos manuscritos etíopes, recuperados de cuevas selladas por monjes del siglo VI, describen encuentros con un ser de luz herida que aparecía entre tormentas de arena y desaparecía al atardecer. No hablaba, pero su presencia provocaba lágrimas, vértigos y visiones. Profetas enloquecían, ermitaños escribían libros con los ojos cerrados, monjes veían el cielo como un espejo roto. Los relatos no coincidían en su apariencia. Algunos lo veían como una figura encapuchada, otros como un niño translúcido. Había quienes lo veían como una estrella caída que lloraba fuego. Pero todos afirmaban una cosa. Llevaba consigo el sonido del lamento primordial, el sonido antes del sonido, el silencio antes de la palabra. En la biblioteca copta de Cuija hay un fragmento del Apocalipsis de Pedro que fue retirado por razones nunca explicadas. En él, Pedro escribe: «Y vi a aquel que camina entre los pensamientos antes de que sean pensados, aquel cuya pena dobla el tiempo y siembra grietas donde el cielo se oculta». Los estudiosos modernos trataron este pasaje como una alegoría poética, pero los padres más antiguos sabían qué era. Era la cicatriz viva de Corel, aún intentando existir entre lo que ya no lo contenía. Pero no fue solo la tierra la que lo percibió. El tiempo también comenzó a doblarse a su alrededor. Corel, en su intento de encontrar un camino de regreso, interfirió en el tejido de la creación, y esto causó rupturas. Lugares específicos comenzaron a manifestar distorsiones espirituales, signos sutiles, pero aterradores. En ciertos bosques, los vientos susurraban nombres que nadie pronunciaba. En algunas montañas, cruces plantadas por misioneros antiguos se giraban solas por la noche. En aldeas remotas, niños nacían con los ojos fijos en el cielo y rechazaban los nombres que sus padres les daban. La teología tradicional no tenía respuestas.
¿Qué era aquello? Un sacerdote etíope, en una carta sin fecha, escribió: algo desgarró el tiempo, y por esa brecha resuena el sonido de una caída que aún no ha terminado. Los lugares marcados por estas grietas presentaban una ausencia inquietante, la ausencia de la presencia. Era como si la gloria de Dios, en su omnipresencia, eligiera no tocar esos lugares, como si respetara el luto de algo que allí se rompió. Algunos de esos lugares fueron sellados, otros estudiados en secreto por órdenes religiosas y científicos desconectados de la razón. Pero ninguno pudo negar lo que sentía. Era como pisar una memoria viva de lo que fue arrancado del cielo. Y en esas distorsiones, algo comenzó a cambiar. Corel, hasta entonces mudo, empezó a emitir fragmentos de sonido. No palabras completas, sino sílabas, susurros, respiraciones antiguas. Algunos hombres que se expusieron demasiado a esas regiones comenzaron a escuchar voces en sueños, voces que no venían de dentro, no parecían humanas ni divinas. Eran ecos de un ser que ya no pertenecía al mundo de los vivos, pero tampoco al de los muertos. Y en una de esas grietas comenzó a hablar. Pero no con Dios. El silencio de Corel fue roto. ¿Pero con quién habla ahora? ¿Y por qué los hombres lo están escuchando? El eco de Corel aún resuena y sus palabras están rompiendo el silencio de los siglos. Sigue en el próximo capítulo porque lo que él dice podría cambiar todo lo que creemos saber. No todo susurro en el desierto es tentación. Algunos son ecos de un ángel que no debería seguir existiendo. A lo largo de la historia sagrada y profana, hubo hombres que escucharon voces, voces que venían de la nada, voces que hablaban secretos que ellos mismos desconocían, y cuando esas voces eran confrontadas, decían venir de lo alto. Pero, ¿qué era exactamente ese alto? ¿Un eco de las alturas celestiales? ¿O un murmullo de una entidad que habita en el umbral entre lo permitido y lo prohibido? El profeta Elías escuchó una voz suave y delicada tras el terremoto y el fuego, y en ella reconoció la presencia de Dios. Sin embargo, no todos los profetas tuvieron esa claridad. Ezequiel vio criaturas con múltiples rostros y ruedas flameantes que giraban con ojos por todas partes. Cayó sin fuerzas, abrumado por visiones que rozaban lo insano. Daniel, al recibir sus revelaciones, quedó enfermo por días, como si su cuerpo no soportara la carga de lo que había oído. Estos episodios, narrados con temor y reverencia, comparten algo más allá de la experiencia sobrenatural, un rasgo de incomprensión, una presencia que parecía venir de un lugar legítimo, pero al mismo tiempo extraño. Y aquí, los estudiosos más audaces sugieren algo casi inaceptable. ¿Y si algunos de esos susurros no vinieran de Dios, sino de Corel? En los manuscritos gnósticos encontrados en Nag Hammadi se habla de entidades espirituales que intentan comunicarse con los hombres, aun estando desterradas del plano divino. Un texto llamado El Trueno, la mente perfecta, describe una voz que es a la vez femenina y masculina, luz y tinieblas, verdad e ilusión. Algunos estudiosos señalan que este ser, que se oculta en la dualidad, podría ser una tentativa de describir a Corel, un ángel que ya no tiene forma, solo intención y voz. Al ser tragado por el vórtice de la destrucción en el capítulo 1 de Enoc, Corel habría sido deshecho, sí, pero su esencia, aunque fragmentada, nunca fue silenciada. Teólogos marginales teorizan que su conciencia se convirtió en una especie de frecuencia espiritual, un impulso que, de vez en cuando, encontraba oídos preparados o desprotegidos para captar sus transmisiones. Y aquí está el núcleo de la teoría. Corel comenzó a buscar almas sensibles, mentes frágiles o abiertas, intentando transmitir las visiones que tuvo antes de su caída.
no por maldad, sino por una desesperada necesidad de ser comprendido, como quien grita para que alguien traduzca su dolor. Las Escrituras nunca nombran directamente esas voces. Solo dicen que el Espíritu habló, o que una voz del cielo dijo, y si algunas de esas voces nunca fueron identificadas, ¿sería porque no pertenecían a ningún ángel conocido? Así, Corel habría asumido una nueva forma, la de un pensamiento de ruptura. No más una presencia visible, sino una idea que se infiltra. Un susurro que hace al hombre cuestionar lo que antes era certeza. Y eso explicaría por qué muchos que afirmaron escuchar voces divinas terminaron siendo considerados herejes, locos o iluminados. Juana de Arco dijo escuchar 3 voces celestiales que la guiaban. Teresa de Ávila relató éxtasis en los que oía a un amado que le revelaba secretos. Emanuel Swedenborg afirmaba hablar con ángeles y espíritus casi a diario. Todos tuvieron revelaciones que parecían superar los límites de lo conocido por la Iglesia. Todos enfrentaron resistencia. Algunos, persecución. Otros, veneración. Pero ¿y si en parte de esas voces estuviera Corel? Los registros espirituales coinciden en un punto. Las voces escuchadas causaban efectos radicales. Algunas llevaban al colapso emocional, otras traían iluminación súbita. Era como si tocar el eco de Corel provocara una ruptura o una expansión en el alma humana, una apertura hacia lo que debería permanecer oculto. Y ahí radica el peligro, porque lo que Corel vio antes de su destrucción no era solo el fin de su existencia, sino tal vez el vislumbre del propio fin del mundo. Y necesitaba que alguien lo entendiera. En algunos casos, esa comprensión generaba clarividencia, en otros, locura. El propio libro de Enoc dice que los ángeles caídos revelaron conocimientos prohibidos a los hombres. Pero, ¿y si Corel, aunque no fuera uno de los caídos, hubiera hecho lo mismo, no por rebeldía, sino por angustia? Los desiertos espirituales siempre han sido lugares de prueba, pero también son lugares donde el sonido se propaga con claridad. Corel, ahora sin cuerpo, solo voz, susurra donde hay silencio. Y a veces, ese susurro es confundido con una revelación divina. Otras veces, es rechazado como herejía. Lo cierto es que su voz aún resuena, no más en el cielo ni en el infierno, sino en el espacio entre ambos. Y ese espacio somos nosotros, porque tal vez el propio Apocalipsis fue escrito después de que alguien lo escuchara. Estamos llegando al final, pero el eco de Corel aún puede estar en nuestro mundo, y no se ha silenciado. Prepárate para la conclusión, porque lo que él dejó atrás podría estar más cerca de lo que imaginas. No intentó tomar el trono, no quiso ser adorado, solo quiso saber qué había después de Dios. Mientras los cielos resonaban con el canto eterno y los tronos ardían bajo la gloria inmutable, Corel se apartaba de la armonía con una sola pregunta palpitando. ¿Y después? Esa misma chispa de duda que inició su camino fue el fuego que lo consumió al final. No fue orgullo, no fue ambición, fue sed. A lo largo de esta historia, vimos al ángel que debía custodiar los portales del conocimiento, enfrentar la eternidad con inquietud. Miró donde nadie se atrevía a mirar. Vio lo que ningún querubín había visto. Y, a diferencia de los demás, no apartó la mirada. Cruzó, atravesó el umbral y luego regresó. Pero su retorno no fue triunfal. No hubo bienvenidas, no hubo júbilo, hubo silencio. En el lenguaje de los ángeles, el silencio es sentencia. Y para Corel, la sentencia fue el exilio. El cielo no pudo permitir que aquel que osó ver lo oculto permaneciera entre los que cantaban lo conocido. La historia de Corel no termina con un grito de rebeldía, ni con un ejército siguiéndolo. Termina con una cicatriz, un vacío,
un espacio no llenado en la creación, porque donde él caminó, ni siquiera el tiempo tuvo valor para pisar de nuevo. Esa es la herida que quedó abierta. Corel se convirtió en un recordatorio vivo de que hay un límite entre obedecer y cuestionar, entre adorar y desear comprender. Pero, ¿fue su caída realmente justa? ¿Era lo que vio verdaderamente prohibido? ¿O acaso el cielo no estaba listo para admitir que alguien más sabía? El abismo entre conocer y ser digno de conocer sigue siendo un misterio, y tal vez el gesto de Corel no fue herejía sino sacrificio. No construyó un trono propio, no buscó seguidores, solo quiso saber, y por eso fue rechazado. Pero, ¿y si estamos viendo la historia desde el ángulo equivocado? ¿Y si al final de todo, Corel no fue un rebelde? ¿Y si fue el primer mártir del cielo? El primero en sangrar, no por orgullo, sino por querer atravesar el velo. Comparte este video con quienes buscan más que respuestas fáciles. Si la historia de Corel te tocó, es porque tal vez tú también has escuchado su eco. Dale me gusta, comenta y suscríbete, porque el eco de Corel aún resuena y está más cerca de lo que crees.